Gracias, es que muchas actividades. Gracias por acompañarnos. La fracción parlamentaria del PRD tiene enlistada en el orden del día un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que, a nuestro parecer, es la manera como el Senado puede, entre otras formas, responder a el tema que estamos viviendo y que hace crisis en este momento en el país, que es el tema de la inseguridad. Lo hemos dicho ya, lo reiteramos, el tema de Guerrero, el tema de Iguala, no es el único o la única tragedia que vive el país. Tenemos el tema de Tlatlaya, que incluso, fue tratado de ocultar por las autoridades estatales, por el gobernador, por la Procuraduría, hasta que se dio a conocer en medios internacionales es que se pudo abrir este tema. Pero también tenemos en el caso del estado de Michoacán, o de Tamaulipas, o de Guanajuato, o de Morelos también, Veracruz, entre otros, que son los que lideran la estadística delictiva, casos muy similares como lo de Tlatlaya, como lo de Iguala. O sea, tenemos en todo el país este tipo de fenómenos. Por eso el PRD está haciendo una propuesta para que el Senado conforme un subgrupo de trabajo que se encargue, por medio de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, de acudir a los estados que presentan el mayor número de delitos en este momento, de acuerdo al índice delictivo de lo que nos va a hablar el senador Isidro Pedraza. A estos estados donde se presenta el mayor número de delitos, acuda al Senado a hacer una investigación y que nos permita conocer la verdad, nos permita saber qué está sucediendo en ese estado, cómo está su legislación, si en el ámbito de la Procuración de Justicia, por ejemplo, tienen el área de antisecuestros, ¿sí?, entre otras muchos delitos que se cometen y ver cómo se comportan en cada estado y cómo está respondiendo la autoridad estatal también y la autoridad federal, porque hay que recordar que gran parte de estos delitos son de competencia federal. Entonces, esta es una manera de hacerle frente, conformar un subgrupo de trabajo que conozca la verdad en los estados. Y estamos proponiendo algunos estados de inicio, solamente para iniciar, pero tendríamos que revisar pues prácticamente todas las 32 entidades federativas. Estamos hablando del Estado de México, de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Veracruz para iniciar, y estaríamos dándole también a este subgrupo de trabajo tiempos para actuar, para que acudan y se tengan resultados y nos traigan aquí, y desde aquí podamos hacer las recomendaciones, las observaciones a todas las instancias, incluidas por supuesto los gobiernos estatales, gobiernos municipales, el gobierno federal, los órganos autónomos que también tienen responsabilidad, algunos de ellos, en todo esto. Entonces, esta es la manera que la fracción parlamentaria del PRD responde también a este grave conflicto, a este grave problema que tenemos. Y también tenemos una propuesta de reforma legislativa que nos va a hablar la senadora Angélica de la Peña y la senadora Alejandra Barrales. Entonces, continúa el senador Isidro Pedraza. Gracias, compañeras y compañeros. Como les apuntábamos, hay una preocupación porque siempre hemos estado en forma reactiva frente a muchos problemas en nuestro país, y hasta después de que pasan las cosas
empezamos a tomar medidas. Por eso la circunstancia de crear este subgrupo para podernos anticipar a varias cosas. Yo quiero decirles que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2014, a nivel nacional se registraron 27.347 homicidios, 1.529 secuestros y 4.998 extorsiones. Y en el delito de homicidio por mal lastimoso para la sociedad, por entidad federativa se encuentran las siguientes cifras. En el Estado de México hay 3.365 homicidios. En Michoacán, 2.247. En Guanajuato, 1.962. En Guerrero, 1.700. En Tamaulipas, 1.381. En Chiapas, 1.283. Y así podremos seguir señalando los delitos. Por secuestro sobresale Tamaulipas con 479 secuestros, el Estado de México con 144, Veracruz 132, Michoacán 114, Morelos 110, Guerrero 101, que es entre los que sobresalen en los primeros lugares. En extorsión por entidad federativa sobresale el Estado de México con 862 casos, Jalisco con 597, el DF con 505, Morelos 301, Nuevo León 288, Tamaulipas 277 y hasta Veracruz no dejan de bajar de 200 delitos denunciados. Y en el secuestro, estas son las cifras. Yo nada más para reformar esto, cómo tiene impacto, quiero decirles que de acuerdo con el Índice Global de Paz, realizado por el Instituto de Economía y Paz, en el 2013, el nivel de violencia en México tuvo un impacto económico de 173 mil millones de dólares, equivalente al 9.4 del Producto Interno Bruto y a 1.430 dólares per cápita. El costo de la violencia en México es más del doble de la deuda externa neta del gobierno federal, que agosto de este año sumaba 76.258.8 millones de dólares. Estos son de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda. Estas cifras, compañeros de los medios, sirvan para dar un contexto y entender la grave complejidad que enfrentamos con el tema de la seguridad y que no solamente es un problema privativo del estado de Guerrero, ustedes vieron en las cifras, no está en los lugares de más alta criminalidad. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Buenos días a las amigas, amigos de los medios de comunicación. Solo para sumarnos a esta convocatoria, a este punto de acuerdo que se está presentando el día de hoy, porque estamos reconociendo que lo que hoy sucede en nuestro país son eventos que rebasan nuestra capacidad de asombro. Son eventos extraordinarios que nos obligan en el Senado a actuar también de manera extraordinaria. No podemos cruzarnos de brazos y estar solamente como observadores, estar solamente como opinadores. Es importante por ello que el Senado también pase a la acción dentro de sus propias facultades y por ello proponemos la conformación de este subgrupo de trabajo al interior de estas comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Justicia, para que, como ya lo dijo el senador Luis Sánchez, se trasladen a estos estados donde la inseguridad, la violencia está rebasando pues lo humanamente conocido. Y una vez que estén en esos espacios, nos den la garantía de que es una participación y una visión apartidista, es decir, están integradas las comisiones por diferentes partidos, no estarían representando a un partido propiamente, pero sí es importante que este subgrupo haga contacto con las víctimas, haga contacto con las procuradurías locales, haga contacto con los ministerios públicos, las autoridades, se sepa si la gente está en condiciones de denunciar, si sus denuncias se siguen, si hay amenazas, si el gobierno está atendiendo todos estos temas y que podamos tomar cartas en el asunto yendo más allá
insisto, de observar y de emitir una opinión. Por ello, nos vamos a sumar a este llamado, vamos a platicar, vamos a buscar el consenso que se requiera para que este subgrupo se pueda materializar y el Senado también pueda acompañar estas medidas que en otros ámbitos, como en el Ejecutivo, se están tomando para que podamos atender la demanda de la ciudadanía en garantizarles que haya paz, que haya tranquilidad en este país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es muy importante que reactivemos los trabajos en el Senado de la República para tomar consideración de los temas que son realmente importantes y que tienden a garantizar con su grano de arena la reconstrucción del tejido social en nuestro país. No se puede dar si no se ve desde distintos enfoques, pero uno de ellos tiene que ver con la justicia, con la verdad. Y el Senado de la República tiene pendientes desde el ámbito legislativo también sacar adelante una serie de iniciativas que son importantes, que estén configuradas en nuestro marco jurídico. Uno de los temas más cruciales que cobran una gran relevancia tiene que ver con la desaparición de personas. Hay una iniciativa del presidente que reforma dos artículos del Código Penal Federal. Creemos que eso es insuficiente, que no va acorde a lo que los organismos internacionales nos han señalado a nuestro país como Estado parte de todos estos tratados internacionales, pero tampoco va en congruencia con las convenciones en la materia. De tal forma que inscribimos una iniciativa de ley federal y las propias organizaciones nos han pedido que sea una ley general que pueda dirimir con toda puntualidad cuáles casos tienen que ver con la desaparición forzada de personas, que es lo que estamos padeciendo en el caso de Iguala, y por supuesto también la desaparición involuntaria de personas. Necesitamos definir con puntualidad cuáles deben ser las políticas de corresponsabilidad y coadyuvancia de la Federación con los ámbitos locales, de tal forma que cuando menos logremos, permítanme mencionar 3 cuestiones. Banco de datos de ADN, eso es muy importante como una política pública que esté inscrita a nivel federal y también de las entidades federativas y se pueda conocer los datos de las víctimas que han desaparecido, que no sabemos dónde están, cuál es su característica. No solamente es suficiente que lo guarde la Federación o cada entidad, sino que este banco pueda interrelacionarse con toda la República. 2, nos parece muy importante, ya lo mencioné, la división entre cuando se trata de desaparición forzada de personas y cuando se trata de desaparición involuntaria de personas, de tal manera que también es necesario que en este tema de desaparición de personas se defina cuándo tiene que hacerse la declaración de ausencia. Es algo que tenemos que trabajar debidamente en el Senado. 2 temas más desde el ámbito legislativo. Tiene que ver con la tortura, que ese es otro problema que no hemos concretado en las reformas a la ley en la materia, sobre todo tomando consideración de lo que establece la Convención Interamericana contra la Tortura. Y nos preocupa también que no legislemos, que no toquemos debidamente el tema que tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza pública. También es algo que vemos a lo largo y ancho del país. Y estos estados de la República que hoy están inscritos en el punto de acuerdo que ha mencionado el senador Luis Sánchez, tienen que ver también con el tema que no hemos podido resolver. ¿Cómo deben funcionar las policías en el uso legítimo de la fuerza pública y cómo debe tener un enfoque desde derechos humanos para que no se cometan las tropelías que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Puebla? Así podemos mencionar varias cuestiones importantes que desde el ámbito legislativo no podemos pasarle la bolita a nadie más. Un tema importantísimo tiene que ver también, y lo planteamos con puntualidad, es el fortalecimiento de las normales rurales. No pueden estar las normales rurales sufriendo las penurias que conocemos en los lugares donde todavía existen. Y en el caso de Ayotzinapa es algo que está más que claramente evidenciado. La situación de marginalidad, de pobreza, de abandono en el que tienen a estas normales
en donde son los únicos espacios a donde los jóvenes pobres, los más marginados de nuestro país pueden acceder a una educación. Nos parece que hay que diseñar, rediseñar cómo garantizar este derecho a la educación de estas jóvenes y de estos jóvenes, los más marginados de nuestro país, los más pobres, para que estén en las condiciones de dignidad humana a las que tienen derecho a partir de lo que define nuestra Constitución, de manera particular lo que está establecido en el primer título de nuestra Constitución. No nomás el primer artículo ni el tercer artículo, todo el título que tiene que ver con las garantías de los derechos fundamentales, los derechos humanos, y nos parece que es algo sumamente de relevancia. Otro tema tiene que ver con la prevención social del delito, en serio, inscrita desde este enfoque de ejercicio de derechos, que la verdad, mientras que no logremos crear condiciones de vida con bienestar social, insisto, con dignidad humana, que eso simplemente quiere decir que gocen de sus derechos humanos como se lo merecen por ser personas, entonces vamos a tener, nunca nos van a alcanzar los centros de privación de libertad, nunca nos van a alcanzar los policías, nunca nos va a alcanzar absolutamente ninguna actividad punitiva que desde nuestro punto de vista es un error que no se vea el problema de fondo. Finalmente, para terminar, nos parece fundamental que el Ejército y la Naval regresen a los cuarteles. Lo hemos pedido siempre. Nos parece un error que se le den al Ejército y a la Naval actividades que son responsabilidad, así lo dice la Constitución, del ámbito civil. Lo que tenemos que hacer es atender debidamente para la dignificación de las policías en los 3 órdenes de gobierno. Ya hay un mando único en prácticamente todas las entidades. Hay que ver si es efectivamente, como nos mencionan, que está funcionando o no. Muchos de los estados que están planteados aquí tienen mando único y entonces los resultados es que no está funcionando bien. Hay una gendarmería, nosotros tenemos que apostarle a que estas policías estén debidamente educadas desde las instituciones, desde las academias, para que ciertamente puedan ser un ejemplo a seguir. Yo creo, y con esto termino, que es importante ratificar que nuestra preocupación respecto a las policías tiene que estar inscrita en que quien es policía debe llegar como un motivo de vida, tiene que llegar a la jubilación con honores. Eso es lo que queremos de nuestras policías, no policías que no pasan exámenes, no policías que son maltratados, no policías que les pagan una tontería, no policías que no son debidamente capacitadas y profesionalizadas. Necesitamos que el país salga adelante, pero sí tiene que verse globalmente, integralmente, desde distintos factores que necesitamos reconstruir para que ciertamente podamos dar una respuesta eficiente al problema crítico que padece nuestro país. Sería todo, senadores. Gracias.